invitamos a tomar sus lugares, por favor. Muchas gracias. La Universidad de Colima te da la más cordial bienvenida a este auditorio. Tu seguridad es muy importante para nosotros. Por ello te invitamos a ubicar claramente las salidas de este recinto. Verifica que no hay obstáculos que impidan el retirarte en caso de que se presente alguna contingencia. Si cerca de ti se encuentra una persona vulnerable por su edad o por tener alguna discapacidad, te invitamos a brindarle el apoyo necesario, conservando siempre la calma. En caso de incendio, si conoces el funcionamiento de los extintores dispuestos en la sala, ubícalos y úsalos. Te pedimos de la manera más atenta seguir estas indicaciones, así como apagar tu teléfono celular para no interrumpir este evento. Por tu atención, muchas gracias. Buenos días. Es un gusto para la Universidad de Colima darles la bienvenida a la conferencia magistral Cultura de Paz en las Universidades, que estará a cargo del doctor Carlos Morales Gendry y que se realiza en el marco de las jornadas académicas agosto 2022 denominadas La formación como eje transformador de las prácticas docentes. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades. Nos acompaña el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Doctor Carlos Morales Gendry, quien es doctor honoris causa por la Universidad de Colima en el año 2010 y conferencista del día de hoy. Bienvenido. Doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia. Nos acompaña también la maestra Gabriela Concepción Vargas Rueda, directora general del Centro Universitario para el Bienestar Integral y enlace del Programa de Paz de la Universidad de Colima. Gracias a las autoridades por su presencia y agradecemos también que nos acompañen las y los docentes de la Universidad de Colima de los diferentes niveles educativos que participan en estas jornadas académicas. Bienvenidos, bienvenidas sean todas y todos ustedes. Iniciamos el evento con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de nuestra universidad. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Un gusto saludarles, reencontrarnos después del periodo vacacional en esta semana que es tan importante para la Universidad de Colima, yo diría para la educación superior en el Estado. Me da mucho gusto poder acompañar en el inicio de esta conferencia magistral denominada Cultura de Paz en las Universidades al doctor Carlos Morales Gendry. Bienvenido, doctor, a su universidad, la Universidad de Colima. Platicábamos unos minutos antes de iniciar este evento, esta conferencia, y me decía el doctor, qué tema tan complejo, hablar de la cultura de paz en el mundo en el que vivimos. Sin embargo, coincidíamos también que las universidades tenemos una responsabilidad muy importante en trabajar, en apuntalar, en coadyuvar en la cultura de paz. Y en eso yo les pediría que como universitarios, universitarias, pudiéramos asumir una responsabilidad y compromiso muy contundente. Saludo también a la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia, a la maestra Gabriela Concepción Vargas Rueda, directora general del Centro Universitario para el Bienestar Integral y enlace del Programa de Paz de la Universidad de Colima. También saludo a la doctora Marta Chávez por toda la organización de estas jornadas y por supuesto a todas y todos quienes nos acompañan esta mañana. Agradecer de nuevo al doctor Carlos Morales Gendry su disposición y generosidad para estar nuevamente en su institución. Subrayo y reitero, en su institución, la Universidad de Colima. Platicábamos también cómo desde hace aproximadamente
20 años, tenemos una comunicación, tenemos trabajos, tenemos experiencias, y me consta, porque ahorita lo viví, lo platiqué, él se siente muy cómodo en la Universidad de Colima, su institución. Doy también la bienvenida a los integrantes de la comunidad universitaria que se han sumado a esta misión de convertirnos en promotores de la paz y el bienestar. También quiero destacar esta atinada idea. La doctora Marta Chávez me lo platicaba hace algunos meses, de cuando estaban concibiendo, organizando estas jornadas académicas, la posibilidad de invitar a doctores, doctoras que habían sido reconocidos por nuestra institución, invitados por nuestra institución como doctorados honoris causa. Me da mucho gusto la respuesta que tuvimos de algunos de ellos. Ustedes han sido testigos de las conferencias, de las interacciones que hemos podido tener, y agradecer al doctor que haya podido estar presente aquí en nuestra institución. En este tema, cultura de paz, ya hemos desarrollado bases sólidas con la integración de un área de cultura de paz dentro del Centro Universitario para el Bienestar Integral, que contempla las propuestas generadas por ANUYES, también las propuestas del Gobierno de México y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en las cuales se ha convocado a las instituciones educativas a impulsar cambios sociales a partir de la formación de estudiantes y profesionales solidarios y comprometidos con la construcción de sociedades más justas. El evento que hoy se lleva a cabo dentro de las jornadas académicas es parte de esta iniciativa que pretende, desde la universidad, apoyar la instauración de una cultura que nos ayude a recuperar la sensibilidad social y actuar con pleno respeto a los derechos humanos. Contamos ya con un grupo de promotores de paz, y aprovecho para hacer una abierta invitación. Estos promotores de paz, en su gran mayoría, son estudiantes de nuestra universidad. Pedirles que se conviertan todos ustedes también en promotores del tema y podamos sumar a esta importante iniciativa. Así también tenemos trabajo en clubes estudiantiles, y con la inclusión del personal directivo y docente avanzamos en la formación de agentes de paz que impulsen la generación de ambientes de inclusión y equidad. Es importante que frente a las crisis sociales activemos estas estructuras para replicar los valores de humanidad frente a las manifestaciones de violencia que desafortunadamente estamos viviendo todos los días, con el fin de restaurar los entornos pacíficos en todos los ámbitos. Los invito a escuchar el mensaje que el doctor Morales Hendry nos ha preparado y aplicar este nuevo conocimiento en las acciones cotidianas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, rector, doctor Cristian Torres Ortiz. Cedemos la voz ahora a la maestra Gabriela Vargas Rueda, enlace del Programa de Paz de la Universidad de Colima, para la lectura de la semblanza y presentación de nuestro invitado, el doctor Carlos Morales Hendry. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Hay mucho que decir del doctor Carlos Morales, pero nos ha pedido ser muy breves. Ahorita nada menos lo comentábamos. Él nos dice que todo lo que hay aquí en su currículum es para un Nobel, pues yo creo que podría hacerlo también. El doctor Carlos Morales Hendry es de origen colombiano, es arquitecto y antropólogo por las universidades de los Andes, de Bogotá, Colombia, y de California en Berkeley. Ha participado como evaluador de programas de posgrado en arquitectura en el Centro de Ecología Aplicada a la Sustentabilidad para el Ministerio de Educación de Brasil. Es cofundador y director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de América Latina y el Caribe de Panamá. Además, es fundador del Taller de Cartagena, un programa donde arquitectos internacionales comparten experiencias con profesores y estudiantes de diversos lugares de Latinoamérica. Es miembro consultivo de la Cátedra Luis Barragán del Instituto Tecnológico de Monterrey. También es miembro honorario
del Colegio de Arquitectos de Panamá, del Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo, del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, del Colegio de Arquitectos del Perú y de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Es creador y editor de la serie Somos Sur de Editorial Escala de Colombia, un proyecto editorial desde el cual ha difundido la producción arquitectónica de algunos de los más importantes arquitectos latinoamericanos del siglo XX de Chile. Además de Chile, también Argentina, Uruguay, Perú, México, Venezuela, Brasil, Ecuador, entre otros. Por su trayectoria y sensibilidad, ha sido merecedor de varios premios y distinciones. Por citar algunos de ellos, ha recibido la mención de honor por la divulgación de la arquitectura colombiana, la medalla de honor por la Federación Panamericana de Arquitectos de Montevideo, el Premio Sol Caracol del Instituto Superior de Arquitectura y Urbanismo en México, el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Colima, merecimiento que recibió en el año 2010 por su humanismo, liderazgo y destacada labor en la enseñanza y la divulgación del conocimiento y la práctica de la arquitectura en Latinoamérica. El doctor Carlos Morales Gendry es una persona sensible a los problemas de su país, sensibilidad y trabajo que lo llevó a ser negociador con grupos guerrilleros como miembro de la Comisión de Paz, logrando la inserción social y laboral de numerosos excombatientes en los años de 1982 a 1986. Y esa es la razón por la que él está aquí, para hablarnos sobre cultura de paz. Bienvenido, doctor Carlos, esta es su casa, bienvenido a las jornadas académicas. Muchas gracias. Para escuchar al doctor Carlos, invito a las autoridades del Presidium a pasar a la primera fila, por favor. Buenos días, señor rector Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, doctora Marta Alicia Magaña, maestra Gabriela Vargas Rueda. Marta, queridísima Marta, mil gracias por la invitación. A todos ustedes, mil gracias por la invitación que me hicieron, que iba a ser a distancia, con esas horrendas pantallas, y hace como 15 días le dije a Marta, me niego a hacerlo en pantallas, quiero ir personalmente, ¿no? Prefiero ir rompiendo esa cadena de esa prisión que nos tienen agarradas con tanta pantalla y tanta cosa de computadores. Permítanme decirles de qué voy a hablar. Lo primero es que no hay soluciones para el problema en que estamos. Hay muchas posibilidades, pero recetas y soluciones precisas no las hay. Tiene que haber mucha improvisación, mucha exploración, ir experimentando con los estudiantes, con los colegas. Entonces lo que he escrito es más que algo que busque ser una teoría concreta, es contarles algunas experiencias personales. Entonces, permítanme empezar con esto. Es frecuente que un niño, una niña o un adolescente pase más tiempo con sus maestros que con su familia. A la familia la ve unas pocas horas al día, por cuanto es probable que trabajen sus padres o estén ocupados con actividades de distinta índole. En cambio, son muchas las horas del día que pasa con sus compañeros, socializando, y con sus maestros, aprendiendo. Esto puede suceder en el parvulario, en la primaria, en el bachillerato o en la universidad. La impronta que un docente deja en un estudiante es algo que lo va a influenciar durante toda su vida, para bien o para mal. Es mucho lo que un buen maestro o maestra pueden incidir sobre un menor, y es gigantesco el daño que un mal maestro puede hacerle. Lo uno y lo otro es para toda la vida. Les confieso que estructurar esta charla ha sido largo y difícil. El tema Cultura para la Paz es complicado,
relativo y especialmente muy subjetivo. Por eso no quiero referirme a conceptos teóricos de pedagogía ni caer en temas demasiado formales. Prefiero en vez de eso compartir con ustedes algunas de mis vivencias como estudiante y como profesor. Creo que será de mayor utilidad porque son situaciones reales y concretas y no teorías surgidas de textos. Es a través de estas vivencias que quisiera transmitirles lo que para mí es un modelo válido de educación y de la responsabilidad que entraña nuestra bellísima profesión de ser educadores, cada día más compleja y difícil de ejercer. Permítanme entonces discurrir inicialmente sobre mi experiencia personal en el colegio, tiempos sobre los que tengo maravillosos recuerdos. No sé si fui afortunado o si viví en una época en la que la enseñanza nos estructuraba y enamoraba de lo que era aprender. El primer recuerdo que tengo de un maestro es en Cartagena, donde nací y pasé algunos meses en uno de los colegios locales. La imagen del maestro la daba un personaje alto, delgado, canoso, moreno él, siempre vestido con traje y zapatos blancos y de corbata. Era una figura imponente. Recuerdo que en la calle a veces nos encontrábamos con él y veíamos cómo las distintas personas le expresaban cariño y respeto, inmenso respeto. Ese era el rol de un maestro. Era aquella persona a quien los padres le entregaban a sus hijos para que los educara. Era un miembro prestante e indispensable en la sociedad, a quien se le consultaba y a quien se le pedían permanentes opiniones sobre aspectos distintos a la educación. Ese maestro parecía escapado de una novela. Y cuando salí de Cartagena, por motivos de la actividad de mi padre, estudié en varios países para finalmente regresar a estudiar a un colegio de Bogotá. Son inolvidables los recuerdos que de allí tengo, donde me sentí privilegiado al contar con maravillosos profesores que me indujeron a amar cosas que iban más allá de las materias que dictaban. Han pasado no años, sino décadas, y los recuerdo tanto por lo que me enseñaron como por lo que, en vez de, tal vez sin proponérselo, nos transmitieron. Recuerdo, por ejemplo, a don Ignacio, intelectual español refugiado de la guerra civil, la guerra civil, que sobrevivía en Colombia con una modesta lavandería que trabajaba con su hermano Pepe. Él también, eminente personaje refugiado del conflicto español, quien después fuera ministro del primer gobierno que siguió al franquismo. Con sus trajes arrugados, que siempre le quedaban grandes, los zapatos gastados, don Ignacio nos dictaba algo denominada preceptiva literaria. En vez de textos, llegaba con minúsculos, rotos y amarillentos papelillos que sacaba de sus distintos bolsillos. Los desdoblaba con cuidado para que no se deshicieran del todo. Y nos leía hermosos poemas y trozos literarios. Nos permitió conocer muchos personajes como Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo y al mismo Cervantes. Nos puso en contacto con la poesía y entendimos que ella no es una simple rima caprichosa, sino que tiene estrictas reglas y técnicas de composición. Aprendimos que la poesía era bella y rigurosa y que había de muy distintos tipos. Desde ese entonces soy aficionado a ella y además nos enamoró de nuestro idioma y nos enseñó a respetarlo y a usarlo de manera correcta. Don Ignacio frecuentemente daba rienda suelta a una de sus pasiones y llegaba a clase con varias cajas que contenían tableros y piezas de ajedrez. El salón se convertía en un campeonato que muchas veces duraba varios días. Ante esto, y al tratarse de don Ignacio, las directivas del colegio se hacían los locos y miraban para otra parte. Otro personaje, el profesor de biología, dictaba una amena clase, pero lo más importante es que sábados y domingos podíamos ir a su laboratorio en el colegio, donde le ayudábamos a disecar animales. Qué emocionante experiencia disecar un halcón, una lechuza o hasta un gato. No encontrábamos nada extraño en ir en fines de semana al colegio. Allí nos divertíamos y gozábamos con cosas como las que les relato. ¿Y qué decir del profesor de zoología, don Aníbal, exmilitar estricto y exigente?
Tanto aprendí con él que empecé a participar en concursos radiales sobre animales. Y lo mejor es que en varias oportunidades pude ganar. Allí obtuve mis primeros pesos en compañía de los cuculiformes, los citasiformes, falconiformes, estrigiformes y con los coleópteros, los hemípteros, los homópteros, los lepidópteros y los himenópteros. A todos ellos todavía los identifico y considero que son mis amigos de aventura. Y así fue con el latín, que en esa época se estudiaba junto con el inglés y el francés. Las declinaciones se convirtieron en verdadero juego de deducción. Para nuestra sorpresa nos enteramos de que sin haber estudiado el latín, en nuestro diario hablar usábamos muchas expresiones como a priori, infraganti, ad infinitum, modus operandi y el famoso etcétera. Imagínense ustedes todos que considerábamos que el latín era divertido y que nosotros éramos casi políglotas. La geografía fue bien amena por cuanto no solo se limitaba a países, ríos, montañas o capitales, sino que también se combinaba con chismes sobre los conflictos mundiales, sobre la manera constante como cambiaban los países, que aparecían y desaparecían a causa de guerras o por caprichos políticos, o letra menuda o hasta por amores y secretos de alcoba. Y ni se diga nada de nuestro profesor de religión, un sacerdote que se había graduado en Derecho Aeronáutico en los Estados Unidos y ya entrado en años optó por tomar los hábitos. Como hombre de mundo que había sido, siempre respondía de manera clara y precisa a nuestras preguntas. Padre, padre, ¿el beso es pecado? El beso, nos contestaba, es como una casa de Bareque. Lo que se hace arriba se siente abajo. Y así sucesivamente sucedía con todas nuestras materias y con nuestros profesores. No se trataba de algo descoordinado e improvisado. Los contenidos de las materias estaban claramente establecidos, pero se daba total libertad al docente para que sus límites fueran los establecidos por su propia creatividad. Ahora bien, mi experiencia fue aún más especial por cuanto fui interno de ese colegio, fui interno varios años. Perdón. Éramos apenas unos 40, de distintos niveles y vivíamos como una gran familia, dirigidos por un personaje muy especial, el prof. Bain, alemán que había migrado a Colombia muchos años atrás, también como exilado de guerra, nuevamente la guerra. Era una persona brillante, especialista en distintos temas como la química, la filosofía, hablaba varios idiomas, era actor nato y sobre todo era un verdadero padre para nosotros, a veces severo, pero siempre comprensivo. Exigente como era, nos enseñaba el rigor en el estudio, nos obligaba a atender nuestras camas con régimen casi militar, a tener nuestros lockers en perfecto orden, a preparar la ropa que usaríamos el día siguiente y siempre tener los zapatos brillantes, a no hacer trampas en el juego. Nos reuníamos por la noche a conversar, a oír música o a leer y jugar billar. Cuando llegaba a Bogotá algún músico importante o un ballet o había una obra de teatro meritoria, escogía a unos 5 o 6 de nosotros y nos invitaba a la función. Con él pude oír al pianista Arthur Rubinstein, ver a Tamara Tumanova del Ballet Bolshoi, asistir a una función de la Comedia Francesa, ir al Barbero de Sevilla, oír por primera vez la 9ª Sinfonía de Beethoven. Pero la cosa no era así de fácil, porque con un par de semanas de anticipación debíamos reunirnos después de la cena a estudiar lo que íbamos a ver u oír. Debíamos discutir sobre el tema, leer e ilustrarnos. Y una vez terminada la función, nos llevaba a un buen restaurante. Nos enseñaba a leer un menú, lo que eran los distintos platos, a pedir apenas lo suficiente y a utilizar los cubiertos de manera correcta. Era un maestro. Allá, ellos, nuestros profesores, nos brindaban conocimientos, pero iban mucho más allá. Aprendimos a discutir con nociones tan elementales como no interrumpir cuando otra persona está hablando, por ejemplo. Aprendimos a debatir, a entender que
puntos de vista distintos no eran ataques personales, que no había solo blanco y negro, sino muchos grises, más puntos de encuentro que de divergencia. Por supuesto, no éramos ángeles. Y no faltaban las peleas a puño limpio donde no nos vieran, pero sucedían por otros motivos, el robo de una novia quizás, o el hablar mal de un amigo, por ejemplo. Pasadas las trompadas, se zanjaba el problema y volvía la amistad. Entiendo que eran otros tiempos y que fui afortunado. ¡Qué maestros! ¡Qué interés tenían en nosotros! ¡Cuánta creatividad! ¿Cuántas metodologías maravillosas desplegaban sin que ellas estuvieran consignadas en textos pedagógicos? Fueron años durante los cuales nos dieron conocimientos básicos, nos enseñaron a investigar y, sobre todo, nos formaron con valores. Es que no bastaba dictar una materia. Sin embargo, era una época de muy graves conflictos políticos y de una violencia que, si bien existía, no recibía demasiada publicidad. Es que las noticias eran tan solo a través de la radio y la prensa, nada de estas cosas de hoy en día con la rapidez de las comunicaciones. Era la época de las matanzas entre pueblos, de un partido o de otro, asesinatos de líderes, de bandas políticas que cometían toda suerte de crímenes y tropelías. Estaba recién pasado el famoso Bogotazo que destruyó la ciudad y causó enfrentamientos sin par. También vivimos la dictadura, la única que hemos tenido, y nunca se nos limitó a que fuéramos a protestar o a marchar. Si bien algo oíamos en el colegio, jamás hubo un momento en que sintiéramos de parte de los docentes el menor asomo de comentarios a favor o en contra de un bando, o que hubiera proselitismo alguno, pero teníamos total libertad. Pasemos a la universidad, donde las cosas cambiaron radicalmente. Por razones que nada tuvieron que ver con vocación o interés previo, ingresé a la Escuela de Arquitectura de la universidad considerada más prestigiosa, pero también la más rigurosa. Entré a la universidad porque el equipo de fútbol de mi colegio entró a esa universidad, entonces yo quería ser parte del equipo de fútbol. ¿No? Esa es la verdad, y luego me hablan de vocaciones y no sé, mentiras. ¿No? Había aprobado los exámenes de admisión, pero desde un comienzo el temor de todos nosotros era que, a pesar de ello, nos señalaran como si careciéramos de las capacidades reales para estudiar una carrera, que no tuviéramos la madera para cursarla. Era el término que utilizaban algunos profesores, quienes creían tener la autoridad para así determinarlo. Y lo trataban de determinar basados en conceptos caprichosos y superficiales que solían desembocar en el retiro de los estudiantes. En todas nuestras universidades y colegios existen profesores excelentes, no en la cantidad que quisiéramos, pero que los hay, los hay. Y muy buenos, por cierto. Hay también profesores que cumplen con su cometido, pero que, si bien cumplen, muchas veces de ahí no pasan. Pero tanto nuestras universidades como nuestros colegios tienen un considerable número de profesores a quienes jamás se les debería permitir pisar una institución educativa. No se renuevan, no respetan a sus alumnos, no estimulan a nadie, causan el retiro de muchos, están resentidos por un motivo u otro, sienten que no se les ha reconocido como se merecen y quieren demostrar su importancia a través de un supuesto rigor académico. Sufren las consecuencias sus estudiantes, con quienes se desquitan de manera permanente, los ridiculizan frente a los demás, no los apoyan cuando requieren su ayuda. Sus falencias se destacan en vez de ayudar a superarlas. Hay humillaciones y grosería frente a las cuales el estudiante está totalmente indefenso. Es de lamentar que haya colegios y universidades que aún cuentan con muchos profesores de este tipo. Esta universidad, que repito, era tal vez la más destacada del país, se obsesionaba con algo que denominaba la excelencia académica. Recibía tan solo alumnos que estuvieran en el 10% superior de los exámenes de ingreso, 10%. Es decir, recibían oro en polvo. De ese número, al terminar la carrera, tan solo se graduaba el 30%
de los que habían ingresado. Es decir, que el 70% de los mejores estudiantes del país eran reprobados. Se daban el lujo de sacrificar a magníficos alumnos por esa absurda mentalidad de lograr la tal excelencia académica. Disculpen. En mi promoción entramos 24 y tan solo terminamos 6. No es que fuéramos mejores o peores que los que se quedaron en el camino. Muchos de los que no se graduaron no lo pudieron hacer porque los profesores, ellos sí de pésima calidad académica, los cogieron entre ojos, los declararon incapaces, los frustraron, los anularon. ¿Cuánta gente maravillosa quedó por fuera, señalada y resentida? Y es que tras la búsqueda de la tal calidad académica, se escudaban con total impunidad los docentes más incapaces de todos. Y una institución que admira y mide la capacidad de sus profesores por el número de reprobados no es ética y es digna de total censura. De ese tiempo acá me dicen que las cosas han cambiado, pero es fácil darse cuenta que todavía existen muchas universidades en las que perduran estas lamentables prácticas de enseñanza. Recuerdo cómo en la primera semana nos reunían a quienes acabábamos de ingresar y un funcionario nos decía: miren a su izquierda, luego miren a su derecha. Dentro de 5 años tan solo uno de ustedes estará en esta universidad. A partir de ese momento se desarrollaba una competencia enfermiza para sobrevivir como fuera, porque los de al lado se habían convertido en nuestras peores amenazas. Las consecuencias eran claras. En vez de entusiasmar, crear solidaridad o espíritu de cuerpo o estimular el gusto por el estudio, lo que resultaba era el afán de supervivencia, generaba trampa, copia, acoso de profesores a las estudiantes, negociación de calificaciones, individualismo por encima de compañerismo. Era una enseñanza basada en la transmisión de conocimientos y habilidades, pero jamás de valores. Luego nos preguntamos, ¿por qué de las universidades surge violencia? ¿Por qué existe tanto resentimiento, tanto dolor? ¿Y por qué hay quienes se regodean acabando con los sueños de otros, en vez de ayudarlos, apoyarlos y sacarlos adelante? ¿Por qué hay, también nos preguntamos, profesores que no entienden que trabajar con los más brillantes es fácil, pero que quienes de veras requieren ayuda y apoyo son los alumnos con más dificultades? Hay que sacarlos adelante, luchar por ellos, mostrarles que son capaces de hacerlo. Esa es la verdadera misión del maestro. En nuestros países existen legislaciones que sancionan el mal uso de los recursos económicos o de los recursos ambientales, pero nunca he entendido por qué no se sanciona también el mal uso o la destrucción de los recursos humanos. Allí, en parte, es que se inicia el proceso de la violencia. Allí, en mentes jóvenes, ante el rechazo caprichoso, se acomoda el odio y la necesidad de desquitarse con otros, hasta con sus familias. Y se entra en esa demoníaca espiral de la violencia. El país, en esos años en que estuve en la universidad, era un inmenso caldo de violencia, con las guerrillas en pleno crecimiento, los primeros secuestros, las organizaciones de extrema derecha, los asomos del narcotráfico. Crecíamos en medio de violencia permanente. Al ingresar a la universidad, tuve la suerte de no caer en esas manos, en las manos de los profesores de los que he mencionado. Por el contrario, me encontré frente a unas maravillosas personas que en poco tiempo me enamoraron de la profesión. Me mostraron cómo podía aspirar a ser arquitecto en vez de señalarme las razones que me impedían hacerlo. Estos profesores, en este caso mis maestros, tenían algo en común. En primer lugar, no pretendían impresionar a sus estudiantes con su sabiduría ni con su currículum. Si bien eran destacados profesionales, también eran modestos y discretos en el momento de reunirse con sus alumnos. En segundo lugar, eran generosos, compartían su saber sin acaparar o establecer distancias. Sin ambajes, mostraban sus logros y también sus errores. Y lograban contagiar su amor por la profesión o la materia que enseñaran. Aquí debo hacer una importante aclaración. Entre los docentes, algunos de ellos siguen siendo profesores de manera permanente.
pero unos pocos de ellos se tornan en maestros, con mayúscula. Es que existe una enorme diferencia entre los dos conceptos. Los primeros, los profesores, dictan cursos, cumplen un contrato, la más de las veces de manera repetitiva. Los otros, los maestros, se tornan en amigos, orientadores, son un apoyo permanente, son gente entregada que se preocupa por sacar adelante a sus alumnos y que identifican tanto sus limitaciones como sus habilidades. Son seres humanos que estimulan, entusiasman, comparten sus conocimientos y jamás dejan de lado sus responsabilidades hacia el alumno. Son quienes nos dejan una huella para toda la vida. Son quienes nos moldean. Son nuestros maestros, con mayúscula. Cuando terminé mis estudios universitarios, fui invitado a ser profesor en la Facultad de Arquitectura. Estuve allí más de 30 años, de los cuales 16 me desempeñé como decano de la escuela. Desde la decanatura me propuse cambiar lo más posible todo aquello que había tenido que aceptar y tolerar, diría sufrir, tanto como estudiante como profesor. No pudimos ni en 16 años de decanatura lograr todo lo que queríamos, por cuanto las estructuras académicas suelen ser rígidas, lentas e impermeables al cambio. Con el apoyo de un numeroso grupo de profesores pudimos, por ejemplo, modificar la manera de evaluar a los estudiantes. Pasamos, y me ufano en decirlo, del 70% de reprobaciones a tan solo 30%. Ojalá hubiera sido más, por cuanto el sueño de un docente es que todos los estudiantes que ingresen deben graduarse unos años después. Y los que tienen problemas para salir adelante, en vez de salir de ellos, hay que darles la mano, apoyarlos en todo lo posible, y esa es nuestra misión. Hay estudiantes que inicialmente demostrarán dificultades, pero con una pequeña ayuda, un pequeño empujón, florecerán más adelante. Lo contrario también puede suceder. Habrá aquellos que demuestren muchas habilidades inicialmente, pero con posterioridad su nivel decaerá. Deben analizarse las razones para lo uno y lo otro. El resultado final es que no todos tendrán el mismo nivel, ni tienen por qué tenerlo, pero hay que llevar a cada uno a su mejor nivel personal posible. No todos tienen que ser iguales. Lo que como maestros jamás podemos hacer es apresurarnos a juzgar o creer que un alumno, por sus limitaciones, no merece nuestro esfuerzo para sacarlo adelante. También modificamos metodologías de enseñanza e introdujimos una serie de actividades que tornaban a la facultad en algo más dinámico e interesante. Intercambios de profesores y maestros y estudiantes, contactos y acuerdos con universidades de distintos países. Establecimos ciclos internacionales de conferencias, publicaciones, viajes y tantas otras cosas que se pueden hacer para que los estudios siempre sean estimulantes, que no se reduzcan a la simple aprobación de un número de materias. Me advirtieron una y otra vez que lo que estaba haciendo bajaría el nivel de excelencia de la escuela, la bendita excelencia académica. La realidad fue todo lo contrario. Se tornaron nuestras carreras de diseño en las que más solicitudes de ingreso tenían. El promedio de calificaciones creció como nunca lo esperábamos, tanto que superamos a las demás facultades de la universidad en resultados y solicitudes de ingreso. La actitud de la mayoría de los profesores cambió radicalmente. Se nos abrieron las puertas a múltiples oportunidades. Cuando pedimos la acreditación internacional fuimos clasificados dentro del 10% más alto. Pero hay algo más de lo cual me enorgullezco. Muchos de nuestros estudiantes eran absolutamente pasivos o apáticos en términos políticos, y otros, en cambio, eran activistas, bien activistas, principalmente los grupos de izquierda, pero había estudiantes de todo el espectro político. Muchos de ellos han sido importantes líderes políticos del país, hasta presidentes del país han sido. Era una de las épocas más difíciles y terribles de nuestra historia, con la presencia de las guerrillas, los paramilitares, los narcotraficantes, la delincuencia. Hablo de guerrillas, porque teníamos 4 guerrillas, casi 5. Los paramilitares, los narcotraficantes, la delincuencia común.
pero podíamos convivir sin enfrentamientos, con respeto en medio de las diferencias y una enorme tolerancia en la universidad. Se mantuvo ese ambiente a pesar de situaciones calamitosas. Hubo asesinatos y secuestros de padres de alumnos. A una estudiante nuestra la secuestraron de clase, se la llevaron y luego fue entregada en Miami varios meses después. Hubo varios casos que vivimos con enorme tristeza. Son muchísimos los estudiantes que he tenido durante todos estos años. De alguna manera los recuerdo a casi todos, aunque sus nombres se me olvidan. Pero de la misma manera que un buen maestro deja huella en el estudiante, la mayoría de los estudiantes también dejan una honda huella en su maestro. Les confieso que para mí no hay mayor halago que encontrarme con alguien en la calle, alguien a quien desconozco, que va con su esposa y sus hijos y me saluda con mucha amabilidad. Como no sé de quién se trata, también respondo dando a entender que sé quién es. Luego se voltea y me presenta a su esposa y le dice: este es Carlos, él fue mi maestro en la universidad. De inmediato hago un repaso veloz de tanto exalumno que he tenido y generalmente acabo reconociéndolo. Hay algunas arrugas, tal vez algo de barriga, calvicie o canas, pero los reconozco y los recuerdo como si no hubiera pasado un día. Es una ráfaga de felicidad y orgullo que nos invade y de eso se nos llena el alma con recuerdos maravillosos. En alguna oportunidad en un matrimonio me dijeron que había un exalumno que me quería saludar. Con mucha discreción, tal vez con cierto sentido de culpabilidad, se me acercó y me saludó. Al principio no lo reconocí, pero rápidamente caí en cuenta de quién se trataba. Dándole un abrazo grande le comenté: nunca tuve un alumno tan malo como usted. Fue el peor de todos, pero tenía los carros más maravillosos y las amigas más bellas del mundo. Usted nos producía envidia a todos. Y así había sido. Al final, así se había graduado y logramos mantener la amistad y el cariño a lo largo de los años. Lo pudimos sacar adelante a pesar de sus amigas, carros, vagancia y permanentes fallas. Es que de eso se trata. Al retirarme de la universidad en Colombia, fue que con un grupo de amigos optamos por crear AISMUS, la institución universitaria que ahora tenemos en Panamá. Lo hicimos como quien recurre a un sueño. Si tuviéramos la oportunidad de establecer una universidad, ¿qué haríamos? ¿Cómo la enfocaríamos? ¿Cómo evitar caer en los mismos errores? Poseídos por esa obsesión, comenzamos con tan solo 4 estudiantes. Si en ese momento hubiéramos actuado con responsabilidad, no deberíamos haber iniciado actividades. Pero como se trataba de un sueño, y en el mundo de los sueños la palabra responsabilidad no existe, pudimos abrir y empezar. Hoy hemos estado trabajando durante casi 25 años y sin asomo alguno de modestia, me atrevo a decir que hemos logrado crear un modelo académico que en mucho corrige aquello que denunciábamos. Y se ha logrado establecer un ambiente estimulante, creativo, cambiante según las circunstancias. No me extenderé en esto, pero quiero mencionarles que se trata de un experimento que se modifica y se ajusta día a día, que nunca pretende encontrar soluciones permanentes, sino que entiende que nuestras sociedades cambian de manera acelerada y sorpresiva, que debemos estar listos y dispuestos a responder a esos cambios de manera flexible y creativa, directa e inmediata. Les he tratado de relatar algunas de mis vivencias durante más de 70 años, la mayoría gratas, pero no desprovistas de conflictos y serios problemas sociales. Y por una razón u otra tuve la fortuna de tener maestros que me enseñaron a respetar, a encontrar puntos de encuentro, a construir en vez de destruir. Nuestra sociedad, la mía, la colombiana, al igual que la de ustedes y muchas otras, desde hace décadas están enfermas de violencia. Convivimos con ella de manera permanente, tanto que la aceptamos como normal. Y así ha sido a lo largo de la historia. Basta señalar que en mi país durante el siglo XIX tuvimos 17 guerras civiles. Y la mayoría del pasado siglo estuvimos plagados de odios, resentimientos e intolerancias heredadas de una generación a otra. Qué triste
es crecer en una sociedad donde se nace con odios asignados. Y qué difícil es ser maestro en una de nuestras sociedades. Cuánto esfuerzo, capacidad y aguante deben desplegar los docentes de cualquier nivel para evitar la violencia diaria y evitar que la violencia diaria influya sobre ellos y sus alumnos. Qué trabajo tan duro les toca a ustedes. No tengo sino palabras de admiración para la misión que cumplen. ¿Cómo enfrentarse a la luz de información que reciben los estudiantes cada día, mucha de la cual abiertamente contradice lo que nuestras escuelas desean transmitirles? A veces son sus propios hogares los que inducen a otro tipo de valores. Pero además de los problemas de identidad, de rebeldía, de desconocimiento de cualquier tipo de autoridad o de rechazo a cualquier tipo de autoridad, muchos estudiantes pasan por difíciles momentos. Algunos con familia que sostener, otros con necesidad de combinar trabajo y estudio, otros con necesidad de trabajo pero sin encontrarlo, etc. Por eso, cuando me preguntan qué puede hacerse o recomendarse en el campo de la educación, jamás me atrevo a dar fórmulas o respuestas precisas, por cuanto no las hay. Lo que sí podemos tratar de hacer es entender el contexto de la manera más precisa posible, para que a partir de ahí empecemos a buscar y explorar soluciones. Pero antes de continuar, permítanme hacer una aclaración. Es muy difícil, casi imposible hoy, decir qué se debe hacer. En vez, creo que debemos limitarnos a qué puede hacerse. Son tantas las variables, tan distintos los contextos, tan numerosas las opiniones, tan pocas las posibilidades de unanimidad, que es preferible entender que en vez de una puede haber muchísimas posibilidades para adelantar algo. Por eso, a los estudiantes no debemos conducirlos o forzarlos a que lleguen a nada demasiado preciso. No les debemos imponer, sino despertar en ellos la curiosidad, el interés, las ganas de descubrir. Cada uno, poco a poco, irá encontrando caminos que jamás nos imaginábamos. Las materias son tan solo un norte, pero a ese norte no se llega con mapas precisos, sino con brújulas para que cada uno descubra su recorrido. Un maestro o una maestra son personas, un maestro o una maestra son personas fundamentales para la sociedad. Imagínense ustedes la enorme responsabilidad que tienen. Imagínense lo siguiente. Son verdaderos y admirables Quijotes. Piensen lo que implica educar y formar a todos, a todas las personas de una sociedad, no a algunos, a todos de una sociedad. Por sus manos, desde los más pequeños hasta los colegiales y universitarios, pasan todas aquellas personas que más tarde serán los profesionales, líderes, científicos, religiosos, maestros o políticos del mañana. Todos. No puede negarse que lo que sus maestros les brinden será parte esencial de la vida futura de una nación. Formar a todos los habitantes de esa nación, de esta o de mi país, o de cualquier otra, desde los presidentes hasta los vendedores ambulantes, desde las más humildes aldeas o las grandes ciudades, en algún momento de sus vidas han sido atendidos y forjados por sus maestros. Ellos, los maestros, son los grandes orientadores, los que entusiasman, los que despiertan intereses en sus alumnos. Son quienes cuidan el vivero de los robles del futuro. ¡Qué gigantesca responsabilidad tienen! Pero cada día es más difícil cumplir con la misión del maestro. Son grandes y complejos los problemas que a todos nos afectan. Veamos algunos. Uno de los problemas más evidentes de la educación es el de la diferencia entre una generación y otra. Ese cambio era pausado y lento hace varias décadas, y como maestro era posible irse acomodando a ese cambio. Pero las nuevas tecnologías, la rápida dispersión de la publicidad, la famosa globalización han acelerado de manera exponencial las diferencias entre cada generación. Hace algunos años podía decirse que se trataba de un cambio lento, que de vez en cuando aparecía un aparato, surgían algunos ritmos y canciones nuevas, algunas películas, libros que introducían cambios de comportamiento.
Hoy el cambio es bien acelerado. En nuestra universidad en Panamá calculamos que cada 2 o 3 años estamos tratando con una generación nueva, con características propias que la distinguen de las anteriores, cada 2 o 3 años. Y no podemos quedarnos estáticos frente a ese cambio. También es necesario que nosotros estemos cambiando permanentemente. En un mismo curso pueden encontrarse desde seguidores de grupos musicales coreanos, tatuajes celtas, pelos de distintos e inesperados colores, hasta botas punk, piercings en distintas partes del cuerpo. También se podrán encontrar el uso de pesadas cadenas, rapadas completas de cráneo, veganos, ojeras acentuadas con cremas raras y uñas de todo tipo. Y así sucesivamente encontramos que existen enormes diferencias entre unos y otros, cada uno buscando alguna identidad propia. Qué difícil para un maestro lidiar con esa mezcla de modas, de globalización, de aspiraciones, de todas esas diferencias. Qué difícil lograr una mínima unidad en sus cursos para lograr niveles aceptables de comunicación. En alguna oportunidad, un reconocido y cultísimo profesor, quien dictaba clase en nuestra escuela y también en otra importante del país, se ofuscaba con el supuesto nivel de ignorancia de los estudiantes. Nos contó que había hecho un cuestionario con 25 preguntas básicas de cultura general, sobre música, cine, literatura, geografía, etc. Y había hecho esa encuesta a un numeroso grupo de estudiantes. Tan solo había logrado que uno de ellos, contestara 5 preguntas. No las 25, 5 preguntas. Unas semanas antes, un grupo de estudiantes me había invitado a cenar con ellos. Y quedé pasmado frente a la enorme gama de intereses y conocimientos que tenían sobre su música, su cine, sus videos, sus tecnologías y muchos aspectos que yo no lograba entender. Eran sus referencias contemporáneas de la cultura general, totalmente distanciada de la nuestra y de generaciones previas. Era yo el ignorante de tantas cosas que les emocionaba a ellos. Le propuse entonces al profesor en cuestión que se sometiera a un cuestionario sobre la cultura general, semejante al que ellos había hecho a los estudiantes, pero redactado por los estudiantes. Al contrario, no aceptó, pero estoy seguro que no habría podido contestar ni siquiera 3 preguntas. Y estas referencias cambian cada vez con mayor aceleración, y cada año aparecen nuevas temáticas y referencias, y cada año somos más ignorantes los maestros. Los maestros se enfrentan a esa difícil tarea, la de estarse actualizando constantemente para entenderse con sus alumnos, para comprenderlos y tratar de hablar lenguajes semejantes. Pero con frecuencia esa actualización es incompleta, por cuanto las tecnologías avanzan raudas. Los estudiantes las entienden mejor y con pasmosa habilidad, y nosotros, sus maestros, solemos quedarnos atrás mirando. Con frecuencia los papeles se trastocan. Somos los alumnos y ellos son nuestros maestros. Y al hablar de la enseñanza en momentos de conflicto o de crisis, no podemos dejar de lado el grave problema que deben enfrentar los maestros frente a las secuelas que la pandemia nos dejó. Fuimos sometidos a los estragos físicos, a los dolorosos desarrollos del COVID, los aislamientos, las muertes, los contagios, la permanente amenaza de la UCI, de unas UCIs, pero también hubo serias afecciones mentales sobre las cuales poco se habla. Porque la pandemia golpeó a enorme cantidad de gente de todas las edades en aspectos como depresión, frustración, alienación y toda la demás serie de males hasta llegar a los suicidios sobre los cuales no hacemos casi referencia. Lo vemos entre familiares, amigos y colegas. En la escuela hemos contado con varios casos de estudiantes seriamente afectados por este tipo de problemas y hemos tenido que aprender a manejar estas nuevas situaciones sobre las cuales poca información teníamos.
son como las consecuencias de una guerra, lo que llaman el shock postraumático. Es decir, el COVID fue una guerra para todos nosotros. Algunos se han recuperado, otros siguen en shock. Y el otro aspecto de las secuelas de la pandemia se refiere a la dimensión académica. Hace algunos meses, cuando aún estábamos recluidos, descubrimos que el 50% de nuestros estudiantes no había tenido una sola clase presencial, ni una, el 50% de la escuela. Habían ingresado bajo pandemia estricta y así habían seguido. Otros que sí habían sido alumnos presenciales entraron en ese periodo de hipnosis ante las pantallas. Si bien nosotros habíamos visto el trabajo a distancia como una emergencia que debíamos atender, la mayoría de nuestros estudiantes la vieron como una cómoda manera de adelantar sus estudios. Habíamos capacitado profesores, también a estudiantes. Hicimos cursos pilotos, ensayamos plataformas y de la mejor manera posible nos preparamos para no caer en un proceso improvisado. El resultado fue excelente. Se pudieron adecuar y dictar todos los cursos. Se lograron asistentes a distancia, se hizo todo lo necesario para que los estudiantes no se vieran perjudicados y se hizo todo para que los estudiantes no se vieran perjudicados con la situación. Debimos hacer muchas adecuaciones, pero no perdimos un solo día de clase. Cumplimos a cabalidad con el calendario académico y podemos afirmar que todo salió bien. Parece que todo salió tan bien que los estudiantes se acostumbraron al sistema a distancia y nos vimos con problemas serios para retornar a la presencialidad. Ellos habían encontrado muy cómodo trabajar a distancia, eludiendo gran parte de los controles y revisiones tradicionales de la presencialidad. Sin embargo, al empezar nuevamente de manera presencial, fueron los primeros en reconocer las ventajas del contacto personal. Pudieron nuevamente algunos por primera vez, otros continuar haciéndolo, lograr acercamientos que las pantallas no permitían. Colaborar entre todos, reír, tomarte el pelo, abrazarse, tener contacto más estrecho con sus profesores, ser humanos nuevamente. Esa dimensión, la de recuperar el sentido de humanidad, es otra difícil lucha que tienen los maestros por delante, pero bien vale la pena hacer lo posible por lograrlo. Ojalá cada uno, con su metodología y creatividad propia, pueda superar las secuelas que nos quedaron y volver a encaminar a sus pupilos hacia una nueva normalidad, menos azarosa que la que antes vivían. Recordemos, no hay fórmulas precisas para hacerlo. Ahora, no quiero decir que lo que aprendimos de enseñanza a distancia lo debamos olvidar o echar al traste. Por el contrario, es una herramienta valiosa que ahora debemos incorporar en dosis prudentes a nuestros programas. Aprendimos que los horizontes se pueden ampliar con profesorado, conferencias y actividades personales o colectivas a distancia. Eso es valioso y debemos aprovecharlo, pues sin duda enriquecen la tradicional presencialidad. Y tenemos el más grave de todos los problemas, y a él quiero volver, el de la violencia. Violencia no es una palabra, es una forma de vivir y de comportarse. Es un lenguaje, es una actitud. La violencia desde pequeños la vemos en los cómics, en la prensa diaria, en las películas, en las series de televisión, en nuestras calles, en el hablar. La vemos con las muertes diarias ante las cuales parecemos anestesiados, en el narcotráfico, en la delincuencia común, en las guerrillas, en los paramilitares, en los funcionarios públicos. Lamentablemente también la violencia interfamiliar y en los lugares de estudio donde los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo. Qué difícil para un maestro de cualquier nivel poder trabajar en un medio lleno de prejuicios, resentimientos, amenazas, miedo y señalamientos. No hay instrucciones pedagógicas concretas que puedan neutralizar semejantes situaciones y parecería que cada maestro está navegando por su cuenta, acumulando experiencias, aprendiendo lentamente a debatirse sin guías precisas. Son experiencias que ojalá comparta con sus colegas para buscar soluciones colectivas. Los estudiantes también se encuentran confundidos, son demasiadas las contradicciones y presiones. Se deben cuidar de tantas situaciones peligrosas. Muchas veces no pueden disfrutar de su barrio o su ciudad sin correr graves riesgos.
Tan heroico como ser maestro hoy en día es ser joven en estos días. Y no cesamos de preguntarnos, ¿cuándo podrán los niños tener una infancia normal? ¿Cuándo podrán los jóvenes tener una juventud digna? ¿O cuándo podrán los mayores usar y disfrutar sus ciudades y vecindarios sin temores? Estimados colegas, como quisiera ser de ayuda y poder recomendar acciones o pasos concretos, pero no puedo hacerlo, sino que me limito a compartir recuerdos y vivencias que podrán ser de utilidad para algunos de ustedes y para otros podrán ser totalmente inanes. Pero más que soluciones, con frecuencia también me hago toda suerte de preguntas. Entre ellas, ¿qué es lo más importante en el proceso de educación? Algunos atisbos de respuesta encontramos. Noten ustedes que a través de esta charla con frecuencia me he referido a la creatividad. Nuestra labor es una tarea creativa. En mi colegio pude percibir la creatividad de mis profesores para entusiasmarnos y estimularnos en la búsqueda de campos diversos. En la universidad también algunos profesores, de quienes mejores recuerdos tengo, contaban con notables dosis de creatividad, que aplicaban para evitar que sus alumnos se aburrieran o simplemente dejaran de lado los temas de la enseñanza. Y en la escuela que ahora tenemos, sobresalen aquellos profesores que recurren a la creatividad para mantener a sus alumnos interesados y pendientes de las materias que se dictan. La escuela misma, además de la de Panamá, la escuela misma, además de los programas formales, cuenta con seminarios y cursos que buscan que los estudiantes descubran nuevos campos, se interesen por temas distintos a las profesiones que estudian. Por eso se dictan materias como drones, gastronomía, ajedrez, cuentería, caricaturas y muchas más. Se busca enriquecer la permanencia de los estudiantes en sus estudios, que se entusiasmen con otras actividades. He leído informes y artículos muy interesantes sobre profesores que han recibido premios o reconocimientos especiales por lo que han logrado en sus cursos. Uno de los casos que me llamó la atención de manera especial se refiere a un profesor de matemáticas que trabajaba en una escuela de los barrios más difíciles de Los Ángeles. Los alumnos, ellos de bajos estratos económicos y expuestos a todos los peligros de esos barrios, permanentemente rechazaban a la escuela y obtenían pésimas notas en los exámenes de estado, por debajo de 40 sobre 100. Pocos aspiraban a continuar sus estudios universitarios. El profesor, frustrado con el fracaso de las metodologías de enseñanza de las matemáticas, decidió cambiar radicalmente la manera de enseñar. Recurrió a dictar sus clases a través del rap. Sus estudiantes se burlaron de él inicialmente, pero al darles la posibilidad de que ellos también pudieran responder de la misma manera, el interés y la comprensión del tema mejoró notablemente y se contagió con otros cursos. Cuentan cómo las calificaciones de estudio en matemáticas subieron hasta un 90% ahora. Y existe una cadena de maestros raperos en Estados Unidos que se llaman los matemáticos raperos. Y todo empezó con un golpe de creatividad, con el aburrimiento del maestro. Es notorio, más notorio aún es que aumentó el interés de muchos por entrar a la universidad. Ya casi acabo. En el mismo campo, el de las matemáticas, otro maestro fue distinguido con un importante premio nacional por cuanto ante el rechazo de los estudiantes por la materia, introdujo una metodología consistente en adaptar todo el curso a los deportes. Por ejemplo, la elíptica que traza un balón de fútbol americano, los ángulos de los bateos de béisbol, los porcentajes en el conteo de los partidos, la velocidad de competencia en la natación o las trayectorias del tiro con arco. Se produjo el mismo fenómeno de apatía total a compromiso total con la materia. Y nuevamente se despertó en los estudiantes la esperanza de poder entrar a las universidades. Y uno de los más bellos ejemplos de creatividad en la enseñanza, a otra escala, se presentó cuando el maestro, músico argentino, director de orquesta, Daniel Barenboim, quien dictaba cursos de música tanto en Israel como en Palestina, quiso formar una orquesta juvenil conjunta entre Palestina e Israel. Pero los problemas políticos impedían el ingreso de los palestinos a Israel y viceversa. Después de darle vueltas al asunto,
Barenboim acudió a la embajada española para solicitar estatus de perseguidos políticos a todos los miembros de la orquesta. Logró que les dieran visa de residentes refugiados a todos y así pudieron entrar a los dos países sin problema alguno. Todos eran españoles. Es parte de la historia de la orquesta Divan que durante años ha existido, pero más que todo es otro maravilloso ejemplo de creatividad de un maestro. En pocas palabras, estimados asistentes, y a manera de remate, quiero resaltar algunos puntos que he mencionado. Reitero, sin embargo, que son simples puntos de vista míos, basados en experiencias y no corresponden a normas, teorías o metodologías especiales de enseñanza. En primer lugar, es importante tener conciencia acerca de lo que afecta al maestro el permanente cambio de generaciones que le llegan. Adaptarse a esos cambios es uno de los aspectos más difíciles, por cuanto no hacerlo genera distanciamientos cada vez mayores entre el maestro y los estudiantes. Esto, en gran parte, se relaciona con la capacidad que tengan los profesores para adecuarse a cambios que les llegan, no solo con las características de cada generación, sino también en la aparición de nuevas tecnologías, nuevos intereses, nuevas expectativas, nuevas exigencias. En la medida que el maestro cuente con la flexibilidad y actitud abierta para incorporar estos cambios, mayores serán las posibilidades de establecer vínculos con sus alumnos. Otro aspecto para considerar es el relativo a la participación de los estudiantes en el desarrollo de los cursos a los cuales asisten. No pueden limitarse a ser sujetos pasivos, sino que su interés se despertará en la medida en que puedan aportar al proceso. Aquí incide de manera importante la creatividad del maestro para ir más allá del simple dictar una materia, explorar la manera de tornarla en algo atractivo, entretenido, casi que sorpresivo para sus estudiantes y para el maestro mismo. En la escuela que tenemos en Panamá, siempre le pedimos a los profesores, por favor, que el curso sea divertido para los estudiantes, que sea ameno, que se entretengan con eso. Pero más importante que todo, que usted se divierta dictándolo. Es por parte y parte. Finalmente, nos vemos en la obligación de seguir trabajando en medio de los conflictos, que sin duda se extenderán durante mucho tiempo. Allí es donde podemos intervenir educando para la confrontación. No podemos eludir la existencia de tiempos tan complejos y difíciles. Se requiere aprender a vivir con estos problemas y a capacitar a nuestros estudiantes para que entiendan que distintas diferencias pueden formar ciudadanos que propendan por la convivencia en vez de las enemistades. Si bien las materias son importantes, mucho más lo son los valores con que el grupo debe vivir. No puedo terminar sin manifestar a todos ustedes mi admiración por la labor de los maestros, decirles que entiendo lo difícil que es enfrentarse a tantas dificultades de manera simultánea y desearles todo lo mejor para su desempeño futuro. Si en alguna parte de esta charla dije que el ejercicio de esa vocación es casi heroico, quiero reiterarlo ahora, es absolutamente heroico. Deben sentirse ustedes orgullosos con lo que han escogido como misión de vida, y nuestras comunidades, todas ellas, deben también sentirse orgullosas de sus maestros y sus maestras, apoyarlos, dignificarlos y agradecerles su entrega permanente. De ustedes depende gran parte del futuro de nuestros países. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctor Carlos Morales Gendry, por sus palabras y por esta iniciativa de estar aquí de manera presencial en la Universidad de Colima. Queremos, de parte del rector, hacerle entrega de un reconocimiento por su valiosa participación. Invitamos al presidium que nos acompañe la doctora Marta Magaña, coordinadora general de docencia en la Universidad de Colima. Ella le hará entrega de un reconocimiento y de un obsequio por parte del rector de nuestra Casa de Estudios, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño. Doctora, si nos apoya con la entrega, muchas gracias.
El reconocimiento dice: Universidad de Colima entrega el presente reconocimiento al doctor Carlos Morales Gendry por impartir la conferencia magistral Cultura de Paz en las Universidades, realizada en modalidad presencial el 10 de agosto de 2022 con duración de 1 hora y valor curricular en el marco del ciclo de conferencias magistrales y de jornadas académicas del programa de formación docente que se realiza del 1 al 12 de agosto, organizado por la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico. Atentamente, Estudia, Lucha y Trabaja, Colima, Col, México, agosto 2022, y firma el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la universidad. Muchas gracias. ¿Usted hablaría? Muchas gracias. De esta manera terminamos nuestra conferencia. Agradecemos especialmente a nuestro invitado por su presencia aquí en la Universidad de Colima. Gracias también a todas y todos ustedes por participar en estas jornadas académicas y por su asistencia el día de hoy. Que tengan un excelente día.